¿Estabas antes? Sí. Muy bien. Una clase síncrona. Inducción Y asíncrona. electromagnética, Creo que es como principio de presencial. Faraday. Donde todos están. En la imagen, las X que son un flujo, imagínense que es un flujo magnético que está ingresando a la pizarra. Como es como flechitas que están entrando a la pizarra. Esto de acá es un alambre de cobre, un conductor, cobre, aluminio, lo que sea, de una longitud L, y el conductor lo movemos, en este caso de ustedes, de izquierda a derecha, lo movemos así. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a inducir una corriente, una fuerza electromotriz, y también va a aparecer una corriente en ese sentido para arriba. ¿Qué pasa si el conductor, el cable, lo movemos para otro lado? La corriente va a cambiar de sentido, va a ir para abajo. Ese es el principio de lo que es la inducción electromagnética, Eso significa afuera. lo que es la ley de Faraday. Dedito para allá, el flujo está para allá. El flujo está acá. ¿Ahí está claro? Entiendan bien esto, si no, cuando no van a entender cómo funciona el motor. ¿Está entrando, no, profe? Sí, el campo está entrando. Está entrando a la pizarra. Y sale por allá. Exacto. Bueno, es un campo en una sola dirección. Es un campo, imagínate que es un campo así, todo está entrando. Solamente el cable lo mueves así y va a pasar una corriente para allá. Si el cable lo mueves para acá, la corriente va a ir para abajo. Eso va a pasar. Ahora movamos el campo magnético, está ahí en dos polos, norte y sur. Y ahora ese cablecito hagámoslo una bobina, un rectangulito, y que va a girar en su eje. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, ya, viéndolo desde otra perspectiva. Tienes el norte, sur, el flujo, el campo magnético, y tienes acá tu cablecito. Es esto de acá. Cuando esto gira, la bobina, la espira gira, ¿qué va a pasar? De la imagen anterior que hemos visto, cuando el movimiento es perpendicular al campo magnético, hay corriente. Si el conductor de repente lo moviéramos en la misma dirección del campo, o sea, acá está el conductor y lo movemos, digamos, en dirección a la pizarra, no va a aparecer nada. Tiene que ser perpendicular. ¿Ya? Esta es la espiga. Estos 4 puntos es mirándolo desde este ángulo de acá. Cuando gire, cuando está en la velocidad tangencial, gira así. Cuando está en este sentido, está girando el conductor del cable. Cuando está en A, ¿va a haber corriente? No, porque está en la misma dirección del flujo, ¿no? En sentido contrario, pero igual. Es como que va adentro o para afuera, no va a haber nada. Sigue girando. Cuando está en este punto máximo, sí hay una inducción. Entonces aparece una corriente. Sigue girando, acá no hay nada. Sigue girando, sí aparece. En este caso la corriente está entrando y acá está saliendo. Y así va girando, girando, girando y se va invirtiendo. Y al final, ¿eso qué es? Exactamente. Es una onda sinusoidal que está por esta forma. La tensión es igual a la
voltaje máximo por el seno de la velocidad de la DC. Ya lo hemos dicho, es una onda sinusoidal, es lo que se genera. Bueno, pero nuestro sistema eléctrico es trifásico. Es trifásico. ABC o RST. ¿Ya? Y siempre les he, como les decía en las clases anteriores, las fases están desfasadas, ¿cuánto? 120 grados, ¿no? Puedes tener acá la fase A, la B, B y C. Y el ángulo que va a haber entre cada fase, 120 grados. ¿Y de dónde vienen esos 120 grados? O sea, ¿cómo se genera ese desfasaje? Eso viene desde la parte de la construcción de una máquina rotativa, de un generador. Tenemos acá igual el campo, norte a sur. Imagínense esa espira de la diapositiva anterior, por ejemplo, que es esta, el A. Luego otra espira, la B, y luego la C. Entre A y B, ¿cuántos ángulos debe haber? 120 grados geométricos. O sea, literalmente cuando se bobina un motor, un generador, físicamente tienes que hacerlo a 120 grados geométricos. O sea, físicamente. Para que cuando gire, cuando interactúe con el campo magnético, se va a generar ese desfasaje, pero ya ahora eléctrico. O sea, de ahí viene el sistema trifásico desfasado 120 grados. Es en base a la construcción, viene desde la fabricación. Y es lo que se genera. Tenemos la fase A, el negrito, parte en cero, su onda. Pero mientras él está en cero, lo que es el B está por acá, no está en el máximo, pero está a 120 grados. Y lo que es el C está por el lado negativo. Y ese es nuestro sistema trifásico. Eso es lo básico para lo que es entender lo que es la generación, cómo trabajan los motores, los generadores. Así se genera. ¿Lo podríamos hacer nosotros? También. O sea, si se dan tiempo, sean curiosos, cómprense dos imanes con una espira, imanes fuertes y pueden hacer eso. Se va a generar pequeñísimas corrientes, pero se genera. Ahora, esto es teoría, esto es teórico. Cuando se fabrica, ¿puedes lograr los 120 grados así exactitos? No. Bien difícil. O sea, lograr un desfasaje exactito de 120 grados es bien complicado. O sea, puedes lograrlo con motores, fabricaciones alemanes, los que son de alta calidad, ABB, Siemens. Pero si vas a comprarte un motor chino que te cuesta baratito, no tengas la plena seguridad que se va a cumplir esto. Incluso, esto también es pensando que tus espiras están bien peinaditas, todo bonito. A veces no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Se deforman, no está bien construido. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Distorsión. La fase A, por acá de repente no viene así, viene por acá así. La B, la azul, de repente igual, ¿no? De repente un poquito más por acá. Y la C, de repente
neutral acá abajo. Eso pasa. Así como dijimos que al transformador, cuando hay cortocircuitos, altas corrientes, se deforma internamente el bobinado, el núcleo, en motores es igual. Cuando un motor tú lo fuerzas, le metes más carga de la debida, ¿no? O sea, ¿han hecho pruebas de rotor bloqueado en motores? ¿De qué? Rotor bloqueado. Es ese motorcito que tienen ustedes en la mesa, es como la prueba de cortocircuito. Se detiene el freno. O sea, lo pones un freno y le pones una tensión menor, la cosa es que llega a la corriente nominal. Ahí es como la prueba de cortocircuito, calculas lo que son los parámetros del motor. Es algo así. Corrientes elevadas en el motor lo va a afectar. Ya sea el rotor o el estator van a sufrir deformaciones. Y esas deformaciones se van a ver si trabaja como generador en la onda que genera. Y si trabaja como motor, no te va a dar la potencia nominal o la que dicen placa, se reduce. Ese es el efecto de las fallas. Esto es teórico bonito, pero no se cumple casi en la vida real. Ahora ya saben de dónde vienen los 120 grados. Es construcción. Las máquinas síncronas. La máquina síncrona como tal es, ¿qué dice? Características principales, que la velocidad de giro del rotor es igual a la velocidad de giro del campo magnético. O sea, para la teoría hemos visto esto bonito, ¿no? Tienes dos imanes grandes y haces girar la bobina. ¿Pero es práctico? No. En la construcción es al revés. Las bobinas están estáticas y lo que gira es el campo magnético. Entonces, como gira el campo magnético, gira una frecuencia de 60 Hz, el rotor de una máquina síncrona también gira a 60 Hz. ¿Listo? Las máquinas síncronas pueden trabajar tanto como generadores como motores. Puede ser de ambos tipos. Lo más común en la industria, lo que ustedes van a encontrar, son motores asíncronos. Eso es lo más común, máquinas de inducción. Pero si van a trabajar de repente en la gran minería, por ejemplo Cerro Verde, los molinos son motores síncronos. ¿Ya? Tiene sus ventajas. Para arrancar un motor síncrono necesitas el apoyo de un motor auxiliar que lo va a girar. Es como en el carro, ¿no? Metes la llave, el motor de arranque, la batería, y se gira el motor, el carro. Algo parecido a una máquina síncrona. Necesito una máquina que primero la lleve a la velocidad síncrona y recién le metes lo que es el campo magnético para que gire a la misma velocidad. Como gira a la misma velocidad, alguien en la clase pasada me preguntó, ¿y cómo controlamos frecuencia? Ahí está la respuesta. La máquina síncrona es la que te ayuda a regular frecuencia en un sistema eléctrico de potencia. La máquina síncrona es la que asume esas diferencias de la potencia, de la demanda, falta de generación que hay en un sistema eléctrico. Es lo principal. Ahora también, ¿qué puede hacer la máquina síncrona? Puede controlar potencia reactiva en el sistema eléctrico. A ver, para que me entiendan, o sea, la potencia reactiva, ¿se acuerdan del vasito de cerveza? La reactiva supuestamente no sirve, pero sí sirve, es necesario, pero no en exceso, entonces es malo. Entonces, hace unos años, hablo del 2004, 2005, vamos a meternos un poco a línea de transmisión, ¿ya? 2004-2005, el sistema eléctrico en la parte sur del Perú no era muy grande, pero hubo el tema de la electrificación rural, que hay que llevar la electricidad a todos los pueblos,
y empezaron a construir líneas de transmisión en alta tensión. Por ejemplo, de la barra de Santuario que está acá en Socabaya, de Charcani Quinto, se va a la barra de Socabaya, de Santuario, porque es Socabaya. De Socabaya les decía que hay un par de otros transformadores. De Socabaya se iba hasta Pintaya, andas por el otro lado. De Socabaya se iba para Puno, no me acuerdo la barra. Así era el sistema básico, pero después empezaron a crecer. De Puno se fue hasta Tacna, de Tacna enlazó para la parte alta, de Puno, si no me equivoco, que hay un trafo de 138-60, se va para Zángaro, de Socabaya construyeron, esto se va para Moquegua. La red eléctrica empezó a crecer bastante y en alta tensión, 138.000 voltios, 220.000 voltios. Pero cuando tú interconectas un lugar rural, la demanda no es mucha, es poca, porque la gente no está acostumbrada, no hay industria, no hay desarrollo todavía. ¿Qué pasó? Una línea de transmisión en alta tensión, cuando no tiene carga conectada, se comporta como un capacitor. Y el capacitor que te genera potencia reactiva capacitiva. O sea, la línea de transmisión, este de acá, como acá no había mucha carga, trabajaba casi en vacío, inyectaba potencia reactiva. Esta línea también inyectaba potencia reactiva. Esta de acá también inyectaba potencia reactiva. Y cuando tienes mucha potencia reactiva, es perjudicial para el sistema, para lo que es la calidad de tensión. Entonces, ¿qué ordenaba el COES a los generadores síncronos? En vez de que me generes potencia reactiva, empieza a absorber. Y las máquinas síncronas como Charcani Quinto, Sangabán y otras trabajaban de esa forma. Producían potencia activa, pero te absorbían reactiva. Eso se llama trabajar en los 4 cuadrantes. Digamos que este es el eje de la potencia activa y la reactiva de un grupo generador. Las máquinas síncronas tienen la particularidad de que pueden trabajar en este punto. ¿Qué significa? Que te proveen potencia activa y también potencia reactiva. En el escenario que les comentaba, pueden trabajar acá también. Entregan potencia reactiva, pero absorben reactiva. Y trabajando como motor, o sea, la misma máquina puede trabajar como motor. Absorbe potencia activa como motor, pero también puede ayudar al sistema si lo requieran y inyecta potencia reactiva. Eso trabaja. Y bueno, y lo más crítico, ¿no? Trabajar en el otro último cuadrante, que te absorbe como motor, que te absorbe tanto activa como reactiva. Eso te permite la máquina síncrona. Es multifunción, como motor y como generador. Si nos metemos a ver su modelamiento matemático, eso sería todo un curso. Es bien complicada la máquina síncrona. En el transformador, por ejemplo, hemos visto que solo hay una fórmula, ¿no? Su impedancia equivalente, tensión y corriente. La máquina síncrona tiene 2 fórmulas que la definen. Y esas 2 fórmulas no las puede interrelacionar. Por eso no lo vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona la máquina síncrona?
Acá está el estator, acá están lo que les decía, las bobinas desplazadas a 120 grados, geométricos para generar los 120 grados eléctricos. ¿Y quién te genera el campo magnético rotativo? Este es el núcleo, como el equivalente al transformador. Y acá hay un bobinado, y ese bobinado es de corriente continua. Tiene una fuente de corriente continua externa que magnetiza esto, crea un imán, y ese imán es el que gira y induce la tensión y corriente en los devanados. Eso es, así trabaja el principio de funcionamiento de una máquina síncrona. ¿Cómo controlas la reactiva? Si absorbes o generas con la tensión de continua asociada al rotor. Si le subes más la tensión continua, genera más reactiva. Le bajas, baja la producción y esta puede absorber. Como les decía, en los años 2005-2006, el sistema eléctrico del sur del Perú teníamos ese problema de que había un exceso de potencia reactiva por las líneas de transmisión que se construyeron. Así que parte de la operación era que los motores, las máquinas síncronas, Chacán y Quinto, San Gabán, Cusco, Machu Picchu, hasta los propios motores de Cerro Verde, se ordenaba, oye, absorbe reactiva, porque si no absorbes, el sistema colapsa. Para que una máquina síncrona, un generador, trabaje absorbiendo, se puede llegar hasta ciertos límites. Hay límites, no es que mándame todo y yo no subo, no, tiene límites. Superado ese límite, la máquina se vuelve inestable. En vez de ayudar, todo se malogra. Había ese problema. Pero bueno, aparecieron ya los nuevos proyectos mineros que ya ve, aumentó la demanda y ya no tenemos ese problema. Ese problema todavía hay, si no me equivoco, bueno, es todo lo contrario, en la parte norte del Perú, por Lambayeque, el sistema norte, ahí es todo lo contrario, hay falta reactiva. Entonces, se tiene que generar reactiva para mantener la tensión. Cuando llegamos a estabilidad, ahí van a entender por lo que es necesaria la potencia reactiva. Comentario. EGASA, empresa de Arequipa, trabajé en EGASA, teníamos unos grupos generadores a gas en Pisco. Gas de Camisea, si se acuerdan, hace unos años tuvo una protesta en Mollendo porque no querían que se lleven los grupos a Pisco. Hubo huelga todavía, la gente no quería que se llevaran los grupos. No se acuerdan. En Pisco teníamos esos grupos, dos grupos generadores de 10 MVA cada uno, total 20 MVA. Y por operación, el COES nos hacía generar reactiva para mantener la tensión en el sistema centro-norte. O sea, me llamaba COES, 6 de la tarde, oye Gasa, tus grupos, sube la reactiva a máxima potencia. O sea, de mis 40 MVA, 30 eran pura reactiva megabar. Para mantener la tensión. Yo les hablo del COES. ¿Saben qué es el COES? Comité de Operación Económica del Sistema. Literalmente los del COES son los que ordenan cómo van a trabajar las máquinas eléctricas o las máquinas síncronas a nivel nacional. Esa es una página, entren a la coes.org.pe. Es acceso público de información. coes.org.pe. Por ejemplo, el COES en tiempo real publica en la página web lo que es el estado de la frecuencia. Ahorita, esto está en tiempo real. El 13,32, ¿qué razón? Ya, bueno, ahí está. Esta es nuestra frecuencia ahorita a nivel nacional. Está publicado. Y esas son las variaciones. El que me preguntó qué tanto variaba la frecuencia, ahí está. Lo están viendo. Ustedes lo pueden ver. Esas variaciones de frecuencia, ¿quiénes son los que se encargan de mantenerla, que no se mueva mucho? Las máquinas síncronas, los que tienen regulación de frecuencia. ¿Qué más nos da el COES? La potencia
la demanda en este momento también en tiempo real que se está generando. Ahorita a nivel nacional estamos por más de 7.500 megavatios, o sea 7,5 gigawatts de potencia. Esa es nuestra demanda un día sábado a las 1:30 de la tarde. Si quieren ver, ¿no?, sean más curiosos, entren un lunes, martes, día de semana, en hora punta, 6:30 de la tarde, 7 de la noche, y van a ver a cuánto está llegando la máxima demanda a nivel nacional. Y la máxima demanda a nivel nacional es un indicador también de cómo estamos económicamente a nivel país. O sea, qué tanto industria, qué tanta producción tenemos. Bueno, nuestra máxima demanda a nivel nacional, estamos llegando, si no me equivoco, creo que 12, 13 gigawatts de potencia. Colombia llega a los 20. Su economía es mejor que la nuestra. O sea, la demanda de un país de energía eléctrica es como un indicador de cómo está tu país. O sea, no es gastar por gastar energía tampoco, pero te da un indicador de qué tanto está tu mercado, tu industria internamente. En la página web del COES hay información libre, es de acceso pública. La operación, cómo han operado, programas de mantenimiento, de operación, qué grupos han arrancado, qué grupos paran. ¿Por qué se llama Comité de Operación Económica del Sistema? En la primera clase les dije que habían varios tipos de centrales eléctricas, hidráulicas, a gas, térmicas, y cada una tiene su costo de operación. ¿Qué es lo más caro? Quemar combustible. Es lo más caro. Y ese costo se tiene que asumir por todos los clientes, por ustedes, por mí, por las mineras, por todos. Entonces, ¿qué hace el COES? Opera el sistema al menor costo posible. O sea, su función de ellos, del COES, es en forma diaria mandar a arrancar grupos los más baratos posibles, para que el costo sea menor. Ya, vamos a adelantar un poquito lo que es la parte de tarifas. En el mercado eléctrico sucede algo interesante, o sea, el mercado peruano, la generación, existe algo que se llama el costo marginal a nivel de generación. ¿A qué se refiere esto? Digamos que tú tienes tu central hidráulica, Charcán y Quinto, que su costo de generación por megavatio hora, digamos, sea $30. $30 el megavatio. Vas a arrancar las centrales de hilo 1, hilo 2, las de carbón. Su costo de operación puede ser $80 el megavatio hora. Obviamente por costos no lo operas. Siempre arrancan las hidráulicas, las de gas, otras cosas. ¿Quién le pone el precio a las generadoras para que les paguen la energía? El mayor costo de operación del día. Yo como EGASA cobro, mi costo es $30 el megavatio hora. Pero si durante el día, no sé, en hora punta, arrancó de repente hilo 1, hilo 2, por X motivo de operación, por necesidad, y su costo fue de $80, a mí como EGASA me pagan mi megavatio hora $80. ¿Me entienden? Ese es el costo marginal en forma diaria. O sea, las empresas que tienen un costo bajo, como EGASA, que es hidráulica, les conviene que durante el día, al menos por una hora, arranque alguna térmica, para que suba el marginal y al final del día me paguen más por la energía que he generado. Así sucede. Cuando hay una falla en el sistema, cuando yo trabajaba en EGASA, había una perturbación y cosas, decían, sube generación, hemos perdido tal, voy a hacer arrancar hilo 1, hilo 2, voy a hacer o SN Power que suba la de petróleo. Allá el gerente venía, ¿cuánto tiempo van a generar? Tanto, 2 horas, ingeniero. Ya, listo,
plata para la empresa, literal. O sea, los generadores baratos están que ruegan que haya fallas para que arranquen las térmicas, para que suba el costo del día y a mí nos paguen más. Es un poquito ya de mercado eléctrico, operación, plata. Eso sería... A ver, sin comentarios. Esa es la máquina 5. Las máquinas asíncronas. La velocidad del rotor no es igual a la velocidad de giro del campo magnético. Esa característica se llama deslizamiento. Como les decía, la máquina asíncrona, la que ustedes mayormente van a encontrar donde vayan a trabajar, talleres, acá su mismo laboratorio, todos son máquinas asíncronas. Su uso es mayormente como motores. ¿Como generador puede trabajar? Sí, pero en bajas potencias. O sea, por ejemplo, ustedes deben haber un generador chiquitos portátiles que cargan con la mano para un mantenimiento, que da 1 kilowatt, 2 kilowatts de energía. Son máquinas asíncronas. Obviamente, si tú le vas a medir la frecuencia, no te va a generar 60 Hz, te va a generar muchísimo menos, o mucho más, 58, 61. Pero son grupos, digamos, para operación de emergencia, no es que vas a conectarlo a la red, es una fuente auxiliar de emergencia, esos motores, las máquinas asíncronas. Bueno, como les decía, ¿no? Trabajar con el tema de los motores y queremos analizarlo igual que un transformador es bien complicado, es muchísima más matemática. Y el objetivo del curso no es que sean electricistas ustedes, ¿ya? Más que todo que sepan los conceptos generales de lo que es un sistema de potencia. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver un poco adelantando lo que sigue, lo que es líneas de transmisión. Y para que entiendan un poco lo que es la importancia de lo que es el factor de potencia, o por qué no es conveniente un factor de potencia capacitivo. A ver. Ajá. Acá tú tienes tu tensión, una tensión, y acá tienes una corriente inductiva. ¿Listo? Un ángulo alfa. Esa tensión en un sistema eléctrico, tú tienes tu fuente, tienes tu impedancia, acá está tu tensión y acá está tu corriente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuánto será el valor de la tensión fuente? El voltaje fuente. ¿Qué nos dice la fórmula? El voltaje fuente es igual al voltaje de carga más el voltaje de acá, que es la corriente por la impedancia. ¿Listo? La impedancia, como ustedes saben, les expliqué, tiene una parte real y una imaginaria, la resistencia y la reactancia. Dibujemos esto fasorialmente. Vamos a empezar de atrás para adelante.
Acá está tu voltaje carga. ¿Listo? E sub C. Por acá. ¿Listo? La corriente tiene este ángulo. Está para acá abajito. Cuando la corriente la multiplicas por la resistencia que tiene ángulo cero, la corriente mantiene la misma dirección, ¿no? Entonces, I por R, si la corriente está en ese ángulo alfa, lo puedes poner acá. Esto es I por R. ¿Correcto? Cuando la corriente lo multiplicas por la reactancia que tiene 90 grados, se gira 90 grados. Entonces, se gira así. Esto era I por R y esto es I por JX. Entonces, esta es la caída de tensión que hay en la impedancia. Entonces, ¿cuál sería la tensión fuente? Todo esto, sumado vectorialmente. Ese es el voltaje fuente. O sea que se está desplazado un ángulo que va a depender de la corriente y la impedancia. ¿Listo? Eso es cuando tienes una corriente inductiva, que es lo normal. Pero ¿qué pasa? Y acá se cumple, ¿no? El voltaje fuente es mayor que el voltaje en la carga, por la propia caída de tensión. ¿Qué pasa si la corriente es capacitiva? ¿Qué pasaría? ¿La tensión es mayor o menor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Una tensión en la carga puede ser mayor a una tensión de la fuente? No debería, ¿no? Ya, vamos a hacer el ejercicio. No debería. A ver. Ahora, la resistencia siempre tiene un menor valor que la reactancia, por si acaso. La resistencia siempre es menor. Vamos a dibujar lo mismo. Voltaje carga. La I por R, ¿en qué ángulo estaría? Por acá, manteniendo el ángulo de la corriente, ¿no? Este es I por R. Y por la reactancia, en 90 grados. Correcto, acá es 90 grados. Este es I por JX. ¿Cuál es la resultante? Esto es voltaje fuente. ¿Quién es mayor? Puede ser igual o puede llegar a ser mayor el voltaje en la carga que el voltaje fuente. O sea, pasa. Aunque no lo crean, bueno, ya lo están viendo, digamos, con fasores, ya si le metemos valores, ángulos, puede llegar a pasar eso, que cuando tu carga es capacitiva, en vez que caiga la tensión, se va a elevar. Eso pasa. Eso pasa. Y eso es lo que les expliqué en la línea de transmisión, que en el sur del Perú creció bastante. Y eso fue el efecto capacitivo de una línea de transmisión. Se comporta como un capacitor y te inyecta potencia reactiva a la red. Y ese efecto capacitivo provoca esto, elevaciones de tensión.
Por eso es que las máquinas síncronas, bajo esos escenarios de operación, se les ordena absorbe. Absorbe. ¿Para qué? Para que este ángulo de la corriente baje. Baje. Es un poquito de matemática de lo que pasa en líneas de transmisión y la operación con las máquinas eléctricas, los generadores. Y si esto se te sigue elevando más, ya sabes. ¿Cómo le baja la tensión? No hay forma. Hemos visto el transformador, la placa de transformador, que ¿hasta cuánto aguantaba? 142, 145, ¿no? Muy bien. Si por ahora llegas a superar 145, 160, 150 kilovoltios, ¿qué le puede pasar al transformador? Ya, una cesa, ¿qué más? El aislamiento se perfora. A ver, ya no creo que tampoco les hagan ustedes. ¿Han hecho alguna vez medición de aislamiento? ¿No agarraron nunca un megómetro? Ya, yo me acuerdo cuando yo empecé hace años en SEAL, la forma de bautizar a los practicantes era... te negaban. ¿Qué es negar? Medir el aislamiento de un material. Y en esos tiempos había los megómetros, eran todavía unas cajitas, como porte, así una cajita así, con una manija. Así que, o sea, tú generabas una tensión, ¿cuánto generabas? 1000 voltios, 800 voltios, 1000 voltios. Pero solo generabas tensión, no generas corriente. Y a los practicantes, ¿qué nos hacían? A ver, hijito, ven acá. Agarra dos cablecitos. Y todos inocentes, ¿no? Ya, técnico, pero viejo. Ahí nomás. Pero, ¿qué va a hacer, caballerito? ¿Qué va a hacer? Y de un momento a otro, te giraban, y uno que estaba ahí solo te bota tensión. ¿Qué es lo que mata? La corriente, exactamente. O sea, imagínate 800 voltios. Es como que recibir un golpe. Estás ahí. No pasa corriente, no te va a matar, pero el sacudón. Eso, así nos bautizaron. No, ustedes no se van a hacer eso. Pero hace años nos bautizaban así. Ya. Aquí quiero llegar. Que cuando hay una alta tensión, digamos, en el cuerpo humano que yo lo he sentido, es como una fuerza que está ahí. Cuando tienes una sobretensión en un transformador de potencia, esa fuerza tiene que salir por algún lado. ¿Y qué es lo que hace? Perfora aislamiento. El aislamiento del transformador, como que les expliqué, el papel, el plástico que cubre el cable, se perfora. Y si hay una perforación, ¿qué es lo que sucede? Fallas a tierra o cortocircuito entre fases. Eso es lo que sucede. O sea, este efecto capacitivo de las líneas de transmisión no es conveniente para un sistema eléctrico. Si se te vuelve muy inestable, se eleva la tensión y tus equipos pueden sufrir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. A ver, repasando. De la parte de grupos de conexión de los transformadores, que había estrella, delta, estrella-delta. ¿Por qué creen que existe así? ¿Por qué no todo es estrella? ¿Por qué no todo es delta? ¿Qué te da la ventaja el delta?
no hay una conexión a tierra, exacto, y tu sistema puede seguir trabajando. O sea, tienes tu delta y tienes tus cargas. R, S, T. Ahí tienes tu carga conectada. ¿Qué pasa si pierdes, digamos, esta fase? Pierdes la fase, esta de acá de abajo. La tensión en la fase se cae a cero. No, porque sigues alimentado por la R. Y también sigues alimentado por la T. O sea, tu sistema todavía puede trabajar, no en condiciones ideales, pero sí puede trabajar. Eso es, por ejemplo, cuando tienes procesos industriales que requieres continuidad, a pesar de perder una fase. O sea, lo más importante es la continuidad del servicio de tu proceso a que se pare por una falta de una fase. Esa ventaja te da el delta. ¿Qué otra ventaja te da el delta? Que cuando les hablé de calidad de energía hablamos de armónicos. ¿Es así? Sí. Y los armónicos hay segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden. Todos los armónicos de tercer orden quedan atrapados en los deltas. Armónico de tercero, sexto, noveno, doceavo armónico, o sea, todo el múltiplo de 3 queda atrapado en el delta. Es como un filtro natural. Por eso es que en la placa del transformador que le mostré, si han sido curiosos, era de 3 devanados. Un devanado, el de alta tensión, en estrella, el de media tensión, el de 22.9, 138, 22.9 y 10. Estrella, estrella, con neutro cerrado. Y el de bandada en 10 era un delta. ¿Para qué? Compensación para agarrar los terceros armónicos. Es un poquito natural. A este tercer devanado sí le puedes meter carga. O sea, le metes carga, no hay problema. Hay transformadores que se fabrican así de 3 devanados, pero el terciario está oculto. O sea, es exclusivo de compensación para agarrar los terceros armónicos. O sea, no puedes meterle carga. Está fabricado, pero no está interno y no puedes meterle nada corriente, no puedes agarrar nada. Eso ya viene de diseño de transformadores. ¿Ya? El estrella, ya sabemos las ventajas, te da 2 niveles de tensión, voltaje fase, fase neutro, y puedes hacer tus arranques estrella triángulo, todo lo que eso significa. ¿Ya? Desventajas del delta para un sistema de distribución. Como alguien lo dijo, no hay neutro. Pero ¿qué pasa si hay una falla tierra en un sistema delta? Deben haber escuchado, no lo han vivido, pero sí han escuchado, la tragedia del Puente Grau. Que se cayó de casa. Exactamente. Y había niña, creo, y no la Pues sí, yo tenía como 15 de agosto. 8 años, 9 años. 15 de agosto. Sí, 14 de agosto, vísperas. Sistema de SEAL actualmente sigue trabajando así. Es de 33 a 10, acá al frente, la casa de brujas que le dije que está afuera. Al revés. Es estrella delta. Estrella al lado de 33, delta al lado de 10. Lo que pasó ahí fue eso. Uno de los conductores del alimento, no me acuerdo. Uno cayó a tierra. Al haber falla a tierra, ¿hay corriente de retorno? En teoría, no.
sí hay una corriente de retorno, pero es bien bajita. Estamos hablando del orden de los miliamperios, a pesar que es 10.000 voltios, ¿eh? Miliamperios, estamos hablando de 200 miliamperios, 300 miliamperios. Pero sí hay. ¿Por qué? Por el efecto capacitivo de los propios conductores. Ya. O sea, todo esto es tierra. Respecto a esta fase, también hay tierra. De acá también. ¿Qué tenemos acá? Tenemos R, S y T. ¿Cuál es la teoría de un capacitor? Dos placas, medio dieléctrico y tensión, ¿no? ¿Qué tienes acá? Un conductor. ¿Qué tienes acá? Tierra. ¿Hay diferencia de tensión? Sí. Entonces acá, esto es un capacitor natural. Igual acá, la otra fase igual. Igual acá. Es un capacitor, digamos, supergigante de un área pequeña, porque solo es un conductor. Es largo, pero delgadito por el conductor. Pero hay un capacitor. Entonces, cuando sucede la falla tierra, esta corriente de falla tierra está conectada así. Quiere volver por algún lado. ¿Y por dónde vuelve? Vuelve por el efecto capacitivo de los conductores propiamente dichos. O sea, no es que ustedes van a ver un rayo que va del suelo a la tierra, al cable. No. Estamos hablando de miliamperios. Y estamos hablando de kilómetros de longitud. Se presentan, son corrientes muy pequeñísimas, que no se ven, pero que sí están presentes. Entonces, lo que pasó en el puente Grau fue eso. Los sistemas de protección en esos años de SEAL eran relés electromecánicos, equipamiento antiguazo. Yo todavía llego a ver esas celdas. El relé no utilizaba trafos de corriente, era un trafo directo. O sea, el conductor entraba al relé y salía. Y por ahí generaba el campo magnético y todo. Y no había forma de detectar esas fallas de miliamperios. Entonces, cuando cayó el conductor, bueno, todo se energizó, 10 kilovoltios, y bueno, la gente que estuvo ahí, pasó lo que pasó. Esa es una desventaja del sistema Delta. Para fallas a tierra, no es muy, no te va a detectar, no hay corrientes, no te da esa facilidad de detectar. ¿Pero tiene solución? Sí hay solución. ¿Qué les dije en la segunda clase? O no, en la primera clase, sobre las redes de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Cuáles eran las que se iban por tierra? Las de secuencia cero. ¿Se acuerdan? Os repito. Hay respuesta. Cuando dividimos un sistema trifásico, los fasores, para que recuerden, ya. Tú puedes tener un sistema trifásico equilibrado. RST, 120 grados, mismo módulo. La suma de los tres, ¿qué te da? 0. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si tienes un sistema desbalanceado? Acá la R, la S y la T. ¿Qué pasa si tienes ese sistema trifásico? Que los ángulos son un desastre. O sea, no son 120 grados. ¿Qué nos dice la teoría de componentes simétricas? Que este sistema se puede dividir
en 3 sistemas balanceados, Positivo, negativo. La teoría de componentes simétricas nos dice que un sistema trifásico desbalanceado, así como tú quieras, totalmente balanceado, puede descomponerse en 3 sistemas balanceados. Uno de secuencia positiva, que maneja R, S, T, o sea, sigue girando en sentido antihorario, que sí es balanceadito, o sea, tiene sus 120 grados, mismo módulo, la suma de los 3 da 0. Una secuencia negativa. ¿Por qué negativa? Porque gira en sentido horario. Entonces, si acá era RST, acá es RTS. Exacto. Gira por otro lado. Igual, pero es balanceado. Misma magnitud, 120 grados, la suma de los 3 da 0. Y una componente de secuencia 0, donde los 3 tienen la misma dirección, mismo valor y misma dirección. Cuando sucede una falla a tierra, ¿qué corrientes aparecen? O sea, de estas 3, ¿a cuál le gusta irse a la tierra? A la 0, exactamente. Por acá viene la corriente de secuencia 0. Entonces, y como les dije, por el efecto capacitivo, esa corriente de secuencia 0 vuelve por el conductor y vuelve a la fuente. Entonces, ¿qué hacemos para detectar esa corriente de secuencia 0? Hay lo que se llama un transformador toroidal. De la primera clase, ¿se acuerdan? Clases de trabajos de corriente. Unos que son tipo ventana. Por ahí metes el conductor. Eso. ¿Qué hacemos o qué hemos hecho? Hemos agarrado un transformador toroidal y hemos envuelto las 3 fases. Y el secundario de ese trapito lo hemos llevado a un relé de protección. Ese relé se encarga de leer las corrientes de secuencia 0 y está ajustado para detectar bajas corrientes, 100 mA, 200 mA, y cuando se presenta una falla lo detecta y manda a despejar la falla, apertura el interruptor. Eso no había cuando pasó lo del puente Grau. Esa es tecnología reciente de hace, ¿cuánto será? 25 años. No, ni siquiera, después todavía apareció eso. A los 20 años recién se empezó a trabajar a raíz de esta tragedia que hubo en la ciudad, se empezó a investigar, hubo el desarrollo y se encontró esta solución. Por ejemplo, acá actualmente en Arequipa sí tenemos todavía redes en delta y también ya con el transformador toroidal ya estamos detectando esas fallas a tierra y las despejamos. O sea, el delta sí se puede seguir usando todavía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esta parte de redes de secuencia, acuérdense bien, más adelante cuando hagamos protecciones, modelamiento de líneas de transmisión va a ser bien importante. Y por ahí vendrá en el examen para que calculen eso. Ahora, en sistemas delta de los transformadores, también hay un artilugio para que ayuda a crear un neutro artificial. ¿Han escuchado los transformadores zigzag? ¿Se han escuchado? Muy bien.
El zigzag hace eso, se conecta a la barra de delta donde está el devanado y te genera un neutro artificial. Ese neutro artificial hace que aumente las corrientes del sello. Si cuando está bien una falla tierra, el zigzag apoya, ayuda a que esas corrientes sean elevadas y puedan ser detectadas. ¿Ya? Listo. ¿No hay preguntas? Ok, señores. Bueno, hasta ahí nos quedaríamos el día de hoy. Como hemos visto ya bastante transformadores, el día de hoy les voy a dejar una tarea. Es algo sencillo, ¿eh?